Gloria a Dios. Amado Padre, te damos gracias por traernos con bien, Señor, a este lugar. Agradecidos, Dios, de todo lo que tú estás haciendo en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar, Señor. Te rogamos que sigas edificando nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a ser humildes y sencillos para escuchar tu palabra y danos, Dios, el poder que necesitamos para caminar, Señor, en tu consejo. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Bendice la vida de mi hermano que tengo a mi mano derecha, a mi mano izquierda. Haga una oración ahí donde está por la persona que está a su costado derecho, izquierda, adelante suyo, atrás suyo. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por regalarnos a personas que nos bendicen, que oran por nosotros. Gracias, Dios mío, Señor, por tu iglesia, por tu familia, Señor, por tu ejército, Dios mío, Señor. Gracias por la vida de cada persona que forma parte de tu iglesia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Dios mío, Señor. Amén. Gloria al Señor. Dele un aplauso fuerte al Señor Jesús. Y antes de tomar asiento, salude dos personas que tenga cerca. Alabado sea el Señor. Abra su Biblia en Lucas capítulo 13, verso 10. Lucas capítulo 13, verso 10 en adelante. Vamos a hacer la lectura juntos. ¿Hay alguna persona que esté por primera vez? ¿Alguien que esté visitándonos para saludarle? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Primera, segunda vez? Hola, hola, buenas noches. ¿Alguien más? ¿Primera, segunda vez? ¿Por acá? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, los que somos parte de esta casa, gente educada, le damos un aplauso de bienvenida. Sean bienvenidos. Qué bueno es haber ido al colegio, ¿no? Vamos a ir a la palabra de Dios. En realidad esta lectura que voy a leer no estaba en mis apuntes, pero media hora antes de venir para acá me encontré con esta lectura y quiero aprovecharla para que entienda lo peligroso, lo desastroso que puede ser para una hija de Dios, para un hijo de Dios, cuando somos ignorantes de todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes han oído historias de personas que legalmente fueron ricos y murieron pobres. Es más, no solamente murieron pobres, sino vivieron toda su vida como pobres, siendo ricos legalmente. Y cuando digo legalmente es porque de pronto tenían un padre multimillonario que había muerto y que les había dejado una herencia. Ellos nunca se enteraron de que tenían acceso a esa herencia y por ende nunca reclamaron lo que legalmente les pertenecía y por ende nunca vivieron como tendrían que haber vivido a la altura de la herencia que su padre le había dejado. ¿Me están entendiendo? Y vamos a ver una historia de veras bastante terrible, porque así es la historia de mucha gente. De hecho, escúchame lo que te voy a decir. De hecho, muchas veces, muchas personas que vienen a la iglesia y se reúnen como iglesia, vienen con una cara de huérfanos, cara, ¿verdad?, de que no tienen padre, de que no tienen,
quien los ame, como si todo el mundo los odiara, como si fueran los únicos, ¿verdad? Como si fueran unos bastardos que no tienen un padre, que no tienen, o sea, una casa, que no tienen una familia. Y obviamente yo debo de entender que muchas personas que forman parte de la iglesia del Señor, que viven de esa manera, sin alegrarse, sin alegría, amargados o amargadas, si es el caso de una mujer, tristes, desanimados, desanimadas, solamente hablando de sus problemas, de sus necesidades, de que el diablo, de hecho que son personas que saben más lo que el diablo está haciendo y desconocen lo que Cristo ha hecho, y por eso que viven unas vidas lamentablemente que no proyectan la imagen de un hijo o de una hija de Dios, lo cual, por cierto, no es cosa liviana. ¿Por qué? Porque se entiende que nosotros, si usted fuera hijo de un rey, de un presidente, de Donald Trump, vamos a decir así, yo no creo que muchos de ustedes vinieran o caminarían por la vida como muchas veces, o sea, caminamos con una cara de derrota, con una actitud de derrota. ¿Por qué? Es que saberte que eres hijo de un hombre multimillonario, eso nada más es suficiente. Es suficiente para que tú crezcas con una actitud diferente como el hijo de un multimillonario. Aunque no puedes gastar todos los millones de tu padre, si usted fuera hijo de un multimillonario, aunque usted sea el hijo de un multimillonario, usted no podría tener, ¿verdad?, un Land Rover, usted no podría tener un Bugatti. ¿Por qué? Porque todavía eres niño, porque todavía eres adolescente. Y tu padre no te puede dar toda la herencia que quisiera darte. ¿Por qué? Porque eres niño, necesitas crecer, necesitas madurar. Y ojo, y cuando el padre ya vea que tiene cierta edad, ¿sí?, adulta, y que sabes administrar las cosas, ¿verdad?, porque has demostrado desde pequeño, porque se te ha enseñado, entonces, como dice el apóstol Pablo, entonces, cuando ya llegaste a una edad, el padre y también las autoridades, los jueces, no tendrán ningún problema de hacerte parte de la herencia que tu padre te haya dejado si es que hubiera muerto, ¿no? Y que el juez no va a tener ningún problema. Ah, ya, usted es hijo de fulano y tal, del multimillonario tal, ok, aquí están los millones que siempre fueron tuyos, pero no pudiste disfrutarlo porque eras un niño. Y así es en la vida espiritual. Mucha gente no puede disfrutar de todas las cosas que Dios ya nos ha dado en Cristo porque todavía son niños espiritualmente hablando. Y por eso que es necesario, hermano querido, aprender la Biblia. Por eso que es importante estudiar la palabra de Dios. Yo me quedé impresionado días atrás. Una persona se me acerca y me dice: pastor, qué tremendo, me dice, nosotros venimos de otra iglesia y nos hemos dado cuenta al venir a esta iglesia, tenemos 20 años que hemos ido a otra iglesia y nos hemos dado cuenta al venir aquí a Cita con la Vida que ni siquiera sabíamos orar. Y otra de las cosas que nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, es que cuántos años tenemos de cristianos y nunca entendimos que teníamos que estudiar la Biblia todos los días por nuestra cuenta personal en nuestra casa. Y quiero animarle en el nombre de Jesucristo para que usted salga desafiado esta noche, para que usted mismo se autoimponga este reto, este desafío. De que no esperes venir a un jueves, a un martes o a un domingo o a un sábado para agarrar este libro, para agarrar la Biblia e instruirte en el consejo de Dios. Esto tiene que ser una cuestión de todos los días y se entiende, no tiene que ser algo, no tiene que ser un fastidio. ¿Por qué? Porque, hermano querido, ¿cómo puede ser un fastidio para una persona hablar con su papá? O dejar que su papá le hable. Yo no sé cuántos de ustedes le ha gustado que su padre hablar con su papá. Usted que le hable a su padre: papá, sabes que tengo un problema, mira que está pasando esto en el colegio, en la universidad, en el trabajo, y que tu padre te dé consejo, bendito sea el Señor.
Qué hermoso es esa relación con un padre. Cuánto más con Dios. Lo curioso es que Dios, cuando uno abre la Biblia, es porque uno quiere que Dios te hable. Cuando abrimos la Biblia, cuando leemos la palabra de Dios, es porque queremos que Dios nos hable a través de su palabra. Y cuando nosotros oramos, estamos nosotros hablando con Dios. Y en una conversación sana, que tiene intención, ¿verdad?, de llevar una relación a más, se entiende, ¿verdad?, que deben hablar las dos personas. Se entiende que deben de expresarse tanto una persona como la otra persona. Porque si no, es un monólogo. Es solamente una persona hablando. Y no es así. Dios es una persona que quiere hablarle a tu corazón, quiere hablarte. Usted nunca va a conocer a Dios si solamente te limitas a venir ciertas fechas de la semana a escuchar lo que Dios te va a hablar. Usted nunca va a conocer a Dios de verdad y nunca vas a tener acceso a conocer lo que Dios quiere hacer con tu vida, lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. No vas a saber para qué Dios te salvó, para qué Dios te trajo a su iglesia. Iglesia querida, esa es la desgracia más terrible de mucha gente, estar en la iglesia y no saber para qué están. Es una desgracia. Yo no sé, pero yo me aburriría. Yo me aburriría ir a un lugar, ir a una iglesia, escuchar un bonito mensaje que de pronto por ahí Dios me habla, pero irme a mi casa, seguir con mi rutina personal y desvincularme de todo lo que pasa en la iglesia y volver en la otra reunión que piense, que quiera o que tenga tiempo, ¿verdad?, para ir. Escuchar otro bonito mensaje, si es que es bonito, y volver la otra semana. ¿Sabe una cosa, hermano amado? Yo pienso con toda honestidad, ¿verdad?, que eso debe ser horrible. Esa persona tiene sus días contados en la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay forma que una persona crezca o entienda nada si es intermitente en su relación con Dios y con la iglesia. Recuerde una cosa, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entre todos nosotros somos el cuerpo. Un cuerpo tiene varios miembros y cada miembro debería de tener una función dentro del cuerpo. O sea, un miembro no está al cohete, como dicen allá en Argentina. Un miembro no está por gusto dentro de un cuerpo, cumple una función. Con estos miembros camino, con estos miembros, ¿verdad?, hago cosas distintas. Y el apóstol Pablo presenta la imagen de un solo hombre, donde la cabeza es Cristo y todo el cuerpo de ese hombre es la iglesia, formada por varios miembros que cumplen una función distinta, pero que todos obedecen a la misma cabeza, porque la cabeza no es el pastor. La cabeza de una iglesia no es el pastor. La cabeza de la iglesia es Cristo, porque Él dijo, edificaré mi iglesia. Y si usted escucha a algún pastor decir que es su iglesia, sálgase de allí. ¿Por qué? Porque un pastor, ¿verdad?, no somos dueños de la iglesia. Nosotros somos como los perros, ¿verdad?, ovejeros, a cargo del gran pastor, que nosotros le ayudamos al pastor de pastores a traer a las ovejitas cuando las ovejitas están queriendo irse por otros caminos. Entonces quiero leerte esta historia. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. El día de reposo, el sábado. Para los judíos el día de reposo era el día de reposo. El Shabbat era un día
que según ellos, ojo, según ellos, pero obviamente sustentado por la Torá, los 5 libros del Pentateuco, Antiguo Testamento, ellos sabían, ¿verdad?, que Dios había establecido que el pueblo de Israel tomaran un día para descansar de toda labor, el sábado, para los judíos. Entonces dice, puedes ponerlo por favor, enseñaba Jesús en una sinagoga. ¿Qué cosa era la sinagoga? El templo donde se reunía la comunidad judía. En el día de reposo, o sea, ese era un día de reposo, donde todo el mundo iba al templo para escuchar la palabra de Dios, para oír, ¿verdad?, que algún rabino, alguno de los líderes religiosos, se levante, agarre los rollos de los profetas, qué sé yo, ¿verdad?, y comiencen a leerlo para edificar al pueblo. Entonces dice, ¿qué pasaba? Y había allí una mujer que desde hacía 18 años, ¿cuántos creen? A ver, ¿para cuántos 18 años es poco tiempo? Es toda una vida, ¿no? Cierto, es toda una vida. ¿Por qué? Porque hay alguien que tiene 18 años. Ahí está, mira. Es como que esta mujer tenía tu edad, pero no porque tenía tu edad en sí. Ella era una mujer mayor, pero tenía tu edad enferma. ¿Tú te imaginas 18 años enfermo? Bueno, imagínate. Imagínense 18 años enfermo. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía, ¿qué cosa? Espíritu de enfermedad. Acá es interesante que nosotros entendamos que hay enfermedades. Hoy en día se habla mucho de las enfermedades psicosomáticas. ¿Cuántos han escuchado ese término? ¿Sí? ¿Qué son las enfermedades psicosomáticas? Psico es mente o psiquis, y soma en griego es cuerpo. ¿Qué cosas son las enfermedades psicosomáticas? Son enfermedades que nacen en la mente a partir de pensamientos equivocados y que se somatizan, o sea que se manifiestan a través del cuerpo. Esas son las enfermedades psicosomáticas. En estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir, la mayoría de personas, dicen, están sufriendo enfermedades psicosomáticas. O sea, las personas están... ¿Y por qué enfermedades psicosomáticas? Porque, hermano querido, la mente de mucha gente está secuestrada. Satanás, a través del sistema en el que vivimos, ha secuestrado la mente de mucha gente, produciendo temor a la muerte, temor a morir, temor a contraer enfermedades, temor a que le venga esto, temor a que el vecino le contagie, temor. La gente anda atemorizada, teniendo miedo de contagiarse. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios con respecto a esa actitud? No nos conviene tener esa actitud. ¿Por qué? Porque lo que uno teme que le va a venir, eso le viene. ¿Por qué? Porque eso es tener fe. Eso es tener fe, solamente que es una fe negativa. Ay, ¿verdad? Ojalá que no me dé esto. Ojalá que no me dé esto. Y tanto se enfoca la persona que no me dé el virus. En la pandemia nosotros hemos sido testigos de eso. Personas que literal estaban, pero o sea, que no me dé, no salieron para nada de su casa. Conozco historias de personas que nunca salieron en toda la pandemia para nada, pero igual se contagiaron. Y lo más terrible, que muchas de esas personas que igual se contagiaron, no habiendo salido ni una sola vez, murieron. Hermanos queridos, necesitamos aprender a vivir la vida según lo que Dios nos enseña a través de su palabra.
Usted no se va a morir cuando el diablo quiera. Usted no se va a morir, ¿verdad?, cuando venga cualquier pandemia. Usted se va a morir, es más, o sea, el día que nosotros tengamos que morir, vamos a morir y ya está. O sea, me refiero, vamos a morir aunque usted o yo no querramos. Por eso que no tratemos de evitar lo inevitable. No trates de evitar lo inevitable. Preparémonos más bien para aquel día. Y esto que voy a compartir obviamente es parte, creo yo, de alguna manera, de la preparación que todos nosotros deberíamos de tener para aquel día. La Biblia dice que esta mujer estaba así, hacia 18 años, tenía un espíritu de enfermedad. O sea que lo de ella no era una enfermedad psicosomática, no era una cuestión fisiológica. Ella no estaba enferma porque tenía problemas fisiológicos en su cuerpo, sino porque era un espíritu de enfermedad lo que estaba produciendo en ella. ¿Qué cosa? Andaba encorvada. ¿Sabe Dios ese espíritu de enfermedad? ¿Qué cosa produce? Vamos, dígale, ayúdame por favor, vamos, dígale. ¿Sabes lo que es levantar la cabeza? ¿Sabe usted por casualidad lo que es caminar, la caminata del derrotado? ¿Sabes lo que es caminar, o sea, en derrota? Bueno, la Biblia dice obviamente, ¿verdad?, que esa mujer tenía espíritu de enfermedad. Si esa mujer estuviera en este tiempo, a ella le hubieran llevado, le hubieran escaneado, le hubieran hecho tomografía, resonancia, le hubieran hecho de todo, análisis de laboratorio, todo le hubiera salido bien, pero ella estaba enferma, 18 años. ¿Por qué? Porque su tema no era un tema del cuerpo, no era un tema, ¿verdad?, emocional, era un tema espiritual. ¿Y quién es el médico divino especialista en las cosas del espíritu? ¿Qué dice? Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Qué más? Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, hey, chica, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Y qué pasó? Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó. ¿Cómo se imagina eso? Eso es tremendo, ¿verdad? Le pone la mano sobre la espalda y la mujer... Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Porque de eso se trata. Todo lo que Dios hace o todo lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía, Dios lo va a hacer para glorificar su nombre. Como Jesucristo le dijo a Lázaro o a las hermanas de Lázaro, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Sabe una cosa? Hay una sola cosa que Dios quiere hacer en la vida, en el mundo, en la vida. Él quiere glorificar el nombre de su Hijo Jesucristo. Por eso que está escrito que va a llegar un día, porque todavía no es ese día, pero va a llegar un día en donde toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, bendito sea Jesús. Escuchan, o sea que va a llegar un día donde toda gente, hasta los satanistas,
hasta los ateos, todas las personas en el mundo entero, va a llegar un día en donde todo ser humano que habite la tierra, su lengua, su rodilla se va a doblar y su lengua va a tener que confesar que Jesucristo es el Señor. Dígale a su vecino, ¿para qué esperas tanto tiempo? Dígale. Vamos, dígale, ¿para qué esperas ese día? Si hoy tu rodilla se puede doblar, dígale. Si hoy tu lengua puede confesar que Él es el Señor, ¿por qué, dígale, ¿por qué te haces daño? ¿Por qué postergas lo que no se tiene que postergar? Posterga una borrachera, posterga una salida con amigos, posterga una salida con la chica que te gusta o con el muchacho que te gusta. Pero no postergues el día de tu salvación, no postergues el día de tu sanidad, no postergues el día en el que Dios quiere hacerte algo en tu vida. Por eso que nosotros, todas las veces que nos reunimos como iglesia, tendríamos que venir con esa expectativa. Señor, yo estoy yendo ahora para alabarte, para bendecirte, para darte gracias, pero también porque creo, Señor, que tú me puedes levantar esta noche. Yo sé que tú me puedes sanar esta noche. Yo sé que tú puedes hacer este milagro esta noche, porque tu palabra dice, Dios. ¿Y qué más dice? Pero el principal de la sinagoga, dígale a su vecino, ese no ha venido, dígale. Ese desgraciado no ha venido. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, le dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados y no en el día de reposo. Pero mire qué hipócritas estos tipos. Así son las personas religiosas. Le dan más importancia y énfasis a cosas que no tienen nada que ver, que no son importantes en realidad. Yo cuando me encuentro con adventistas o los israelitas del antiguo pacto, qué sé yo, ellos tratan de decirte, no, que el sábado, ¿y usted qué día guarda, mes? ¿Usted qué día guarda? ¿El sábado o el domingo? Yo todos los días, le digo, para mí, para usted, ¿cuál es el día de reposo? Para mí todos los días, le digo. Todos los días. ¿Y usted de qué iglesia es? Yo soy de Cristo, le digo. Porque para los israelitas Dios estableció un día de reposo. Para la iglesia, Dios estableció, ¿verdad?, una vida de reposo. O sea, tú no tienes que reposar un día, tú puedes vivir en reposo, bendito sea el Señor. ¿Sabes qué significa reposo? Descanso. Descanso, descansar de tus obras. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz del Calvario, con su muerte y su resurrección, Él dijo, consumado es, todo está pagado, todos los problemas. ¿Alguien me está entendiendo? Todo lo que el hombre necesitaba para vivir una vida bien aquí en la tierra estaba hecho. ¿Quién lo hizo? Jesús. Jesús lo hizo. Entonces nosotros no tenemos que estar pensando qué tengo que hacer, ¿verdad? Porque a veces yo veo las personas que pareciera que quieren hacer algo como para ganarse al... No, hermano, todo lo que usted necesita para vivir aquí en la tierra, ya lo tienes en Cristo. Pastor, pero no lo veo. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa, pero lo puedes ver. Pero lo puedes ver, pero lo más importante es que ya lo tienes. Pastor, ¿y por qué todavía no se manifiesta visualmente, o sea, materialmente? ¿Por qué eso no se materializa? Por lo que dije al principio. Si usted o yo somos niños y no hemos crecido y no hemos madurado, Pablo dice, aunque seas señor de todo, aunque seas dueño de todo, aunque tengas una herencia millonaria, tú vas a tener que vivir como si fueras un esclavo. ¿Por qué? Porque eres un niño. Porque no se te puede dar lo que te pertenece. ¿Qué cosa hay que hacer como cristianos? Crecer. Tienes 20 años, 10 años en la iglesia, crezca, pues por favor. Crezca. Madure.
No se ofenda de cualquier tontería. Eso déjaselo a un niñito. Para colmo, los niños se molestan rápido, pero se reconcilian rápido. Los niños pelean rápido y se reconcilian más rápido. ¿Y cuánta gente en la iglesia, tú no los saludaste, se molestaron y se van de la iglesia? Háblales, no, están resentidos. Están resentidos. Dígale al que está tocado, me parece que te conocen, dígale. Me parece que te conocen. Tienes una cara de resentido. Entonces, este hombre le dice, ¿no? Está enojado y le dice, teniendo 6 días, ¿por qué no vienen, o sea, en alguno de esos días que no son de reposo, para que los sanen? Y Jesucristo, ¿cómo le responde? Mire qué sabio el maestro. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, ¿a cuánto le gustaría caminar con Jesús? ¿A cuánto le hubiera gustado? No, porque esa es la parte que la gente no ve, ¿no? La gente dice, ay, cómo me hubiera gustado caminar con el maestro. Debe haber sido lindo, ¿no? Bueno, imagínate, ¿no? Hipócrita, le dice. Cada uno de vosotros pregunta, ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Jesús sabía que cada una de esas personas religiosas, líderes probablemente de la sinagoga, ellos cuando tenían algún animal de carga que estaba, ¿cómo se llama, verdad? En algún hueco, se había caído en algún hueco, estaba enfermo o tenía que comer, lo desataban y lo llevaban para comer o lo sacaban de donde esté caído el animal. Y Jesucristo le dice, ¿ustedes no desatan en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo llevan a beber? ¿Qué dice? Y por eso que me capturó mi atención esa frase, y a esta hija de Abraham, ¿qué significa eso? ¿Cómo? Claro, era una hija de Dios, era una persona del pueblo de Dios. ¿Hay alguien que sea del pueblo de Dios esta noche? Ok, ¿y cuánto de todo lo que el Padre, cuánto de todo lo que tu Padre ya te ha dado en Cristo estás disfrutando? Ya, 3, 4, levantaron como 50, solamente 4 dicen amén. ¿Se da cuenta? Esta es una historia de hace 2000 años. Pero lo curioso que todavía sigue mostrándonos una realidad. Una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? La desgracia de no saber quién soy, hijo de quién soy, hija de quién soy y qué es lo que mi Padre me ha dejado como herencia. Y obviamente estoy hablando espiritualmente. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años? ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Mira qué interesante. Jesús muestra su deseo, su intención. Jesús está desesperado para hacerla libre a esa mujer. Jesús no pierde tiempo. Jesús no le dijo, vuélvase mañana, estoy ocupado. Jesús no dijo, tengo varios pacientes que atender. Vuélvase mañana, estoy ocupado. No, Jesucristo la vio, dice, ni bien la vio, la llamó. Mujer, le dice, eres libre. O sea, yo puedo ver en el corazón de Jesús ay, ¿cómo lo digo, Dios mío, Señor? ¿Cómo? No, sino, o sea, una urgencia. Gracias. Puedo ver una urgencia en su corazón. ¿Por qué? Porque si yo tuviera un hijo que 18 años estaba enfermo y yo no lo he visto, por decir, y luego me lo encuentro en un lugar y lo veo de una manera que no corresponde a un hijo mío, entonces yo como padre le diría, ¿sabes qué? O sea, le diría urgentemente, eres libre.
Eres libre. ¿Qué haces así encorvado? ¿Qué haces vistiendo harapo? Tú eres mi hijo. Levántate. Toma tu lecho y anda, le dijo a un paralítico. ¿Por qué? Porque era hija de Abraham. O sea, era una mujer del pueblo de Dios. Diga conmigo, una nueva identidad en Cristo y sus beneficios. Primera de Corintios 7:14. Primera de Corintios 7:14. ¿Ya lo tiene? Oh. No es eso. Segunda de Corintios, a ver, vean por favor. Si no es, a ver. Busca Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Debo haber anotado, ya me voy a acordar. Segunda de Corintios 5 es. 5:14 creo, ¿no? Acá lo estoy corrigiendo. Ah, 5:17. Gracias, Señor. No es la máquina, soy yo. No hay que cambiar de máquina, hay que cambiar al predicador. Era 1 Corintios 5:17. Ahorita que estoy mirando mis apuntes. Perdón, 2 Corintios 5:17. Por eso le digo, hay que cambiar al predicador. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, vamos, diga conmigo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mira a la persona que tiene a su costado. Digo, ¿parece nueva criatura? No, pero seamos honestos, ¿parece nueva criatura? Es más, voy a hacerte una pregunta más íntima. Cuando usted está con su esposa y su esposo en la casa, ¿su esposa se comporta como una mujer, como una nueva criatura? ¿Su marido se comporta como una nueva criatura? ¿Tus hijos que vienen a la iglesia se comportan como una nueva criatura en todo? ¿Tus padres que son cristianos, verdad, se comportan en todo como una nueva criatura? No. ¿Y cuántas veces personas de la calle pueden haber dicho, y así vas a la iglesia, y así dices que eres cristiano? ¿Le han dicho o no le han dicho? ¿O solamente me lo han dicho a mí? Sí, sobre todo cuando por ahí se te ha salido la cadena, ¿verdad? Y no la encuentras. Pero lo tremendo es que Pablo dice, el verso 16, por favor. Pablo dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, dígale a su vecino, te prometo. Vamos, dígale a su vecino, te prometo. Es más, si has venido con tu esposa y tu esposo, mire, o sea, Dios te trajo definitivamente. Dios los trajo. Dios sabe por qué te trajo a ti y a tu mujer, a tu marido y a usted como mujer. ¿Sabe por qué? Porque Pablo le dice a la iglesia, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Pablo le está proponiendo a la iglesia de Corinto que de ese momento en adelante ellos tienen que entender algo que corresponde a una realidad espiritual que muchas veces no se ve todavía con los ojos físicos, pero que es una realidad espiritual que ya sucedió. Y por eso que Pablo le dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Lo que Pablo está diciendo, mira, yo lo conozco a la señora Pilar, a la hermana Pilar,
Yo conozco a la vecina Pilar, ¿verdad? Pero así de carne y hueso, hemos conversado todo, pero ahora ella es cristiana, así que ya no la voy a ver, ya no la voy a conocer como yo la conocía, a través de lo que mis ojos ven, a través de lo que yo sé de su pasado, de ella, de Alex, de cualquiera. Ya no lo voy a conocer de aquí en adelante, promesa. No lo voy a ver según lo que yo conocía de esa persona de antes, sino que ahí en ese contexto salta el 17 y Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué te va a decir los demonios? ¿Qué nos dicen cuando alguien de la casa se equivoca, se le sale la cadena? Pero mira, pero así va la iglesia y es cristiana y predica y habla de Dios, qué sé yo. Y cuando el diablo te diga, ¿verdad? O los demonios, mejor dicho, te pongan en tu mente, mira, pues tu marido es un inútil, tu mujer es así, asá, y te comienza a sacar la lista, tú le dices, te equivocas, Satanás. Mi marido ahora es, dígale a las mujeres. Mira, yo he dicho mi marido, o sea, ¿verdad? Como dándole, y todos los hombres hablan, y las mujeres, se supone que tienen que hablar las mujeres. Hágase cuenta que, ¿verdad? Que el enemigo le dice a las mujeres, a casadas, ¿no? ¿Verdad? Tu marido no sirve para nada, es un cero a la izquierda, tu marido es un haragán, tu marido es así, ¿verdad? No es inteligente, le falta mucho para dar la talla, tu marido que es todo apocado, todo qué sé yo, ¿verdad? No da ganas, qué sé yo, ¿verdad? ¿Y las mujeres qué le van a decir? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es? Diablo desgraciado le van a decir. No puede, hermana, ¿cómo que diablo desgraciado? ¿Qué le van a decir a las mujeres? ¿Cómo, Mimi? ¿Qué le vas a decir? Estás equivocado, diablo. Tú estás mencionando al hombre de años atrás. Mi marido ahora está en Cristo. Y en Cristo Él es una nueva criatura. Las cosas viejas que Él hizo pasaron. Si pasaron para Dios, entonces para mí también tiene que pasar. No podemos estar trayendo las cosas del pasado, de la esposa, del esposo, de los padres, de la madre, de los hijos, todo lo que pasó. No podemos seguir refregándoselo en el presente. ¿Por qué? Porque Cristo ya no los mira así. Pregúntale al que está a tu costado, ¿y por qué me miras así entonces? Dígale. ¿Sabes por qué me miras así? Porque no me estás mirando en Cristo. ¿Y sabe por qué mucha gente tampoco, verdad, entiende esto? Por eso que mucha gente camina así. No, es que no, pastor, esto no es para mí. Sí es para ti. No, no es para mí. Sí es para ti, hermano. No, pastor, se ha equivocado el Señor. Sí es para ti, hermano. Lo que pasa es que tienes que entender que una cosa es lo que ha pasado en lo espiritual. En lo espiritual, usted ya es una nueva criatura para Dios. Porque estás en Cristo. Y estar en Cristo es una posición inmejorable en todo sentido, desde lo espiritual hasta lo material, para cualquiera de nosotros. Como vamos a ver rápidamente. El apóstol Pablo pasó entonces 3 años en Éfeso. Y como resultado de su ministerio dejó una iglesia establecida en esa ciudad. Y 10 años más tarde Pablo escribe esta carta a los Efesios desde la prisión, estando él obviamente en Roma, y la envía por medio de Tíquico, uno de sus aliados, de sus discípulos, a los cristianos, ¿verdad?, de Éfeso. Y cuando tú lees la carta de Pablo a los Efesios, sobre todo el capítulo 1, es tremendo, es tremendo. Para mí es una de mis mejores cartas, una de las mejores cartas que Pablo escribió. ¿Por qué? Porque, hermano querido, los capítulos del 1 al 3 nos hablan de nuestra riqueza en Cristo, como vamos a ver ahora, y del 4 al 6 nos hablan de cómo debería de ser nuestro andar en Cristo, o sea, cómo debería de ser tu forma de vivir, de actuar, de hablar, de pensar, ahora que estás en Cristo, ahora que eres cristiano. Porque nosotros necesitamos entender que cristiano, o sea, no somos cristianos
porque vengamos a una iglesia cristiana. No somos cristianos porque leamos la Biblia. No, no somos cristianos porque cantamos música cristiana. No, hermano. Somos cristianos ¿por qué? Porque hemos tenido un encuentro con Cristo. Porque nos hemos arrepentido de nuestra vida pasada, porque hemos entendido que hace 2000 años Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario para que Él llevara en esa cruz todos los pecados que toda la humanidad hemos cometido, y en lugar de matarnos a nosotros, Dios el Padre sacrificó a su Hijo para que usted y yo no muramos, mas tengamos vida eterna. Y ese plan redentor obviamente salió, ¿verdad?, tanto de un Dios que ama a la gente, y fue consumado por el Hijo que también nos ama. Entonces nosotros somos cristianos, ¿verdad?, porque ahora tenemos a Cristo. Le explicaba a unas personas hoy día, al mediodía, le explicaba que Juan el Bautista, dice la Escritura, Jesucristo dijo que de los hombres nacidos de mujer no se ha levantado un hombre más grande, un profeta más grande que Juan el Bautista. Y toda la gente dice, wow, pero ¿por qué Juan el Bautista fue considerado el profeta más grande que todos los anteriores del Antiguo Testamento? Porque todos los profetas hablaron y profetizaron de Cristo, pero no lo vieron. Juan el Bautista casi nació y creció a la par con Jesús. Encima fue su primo. Y Juan el Bautista caminó con Jesús, lo vio, como yo lo estoy viendo Alex, lo vio. Pero Jesucristo dijo que Juan el Bautista es el más grande profeta que todos los anteriores, porque vio a Jesús. Pero cualquiera de los discípulos de Jesús en esta nueva dispensación, después que Jesucristo se fue y dejó a la iglesia, cualquiera de los discípulos, el más pequeño, es más grande que Juan el Bautista, dice. Usted no entendió ni papa. Yo estoy caminando y estoy viendo mi sombra. Pregúntale al que está a tu costado, ¿amigo de quién quisiera ser? ¿De la sombra o de la persona? Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Por eso que lo mejor nunca está atrás. Lo mejor tampoco está en el futuro. Lo mejor ya vino ya. Hace 2000 años. Hace 2000 años vino Jesucristo. Y en Jesucristo se cumple todo. Él es el reino. Él es Dios, Él es el reino. Él es los 4 evangelios. Está condensado en una persona. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es la sabiduría hecha carne. Todo lo que la Biblia habla, ¿verdad?, de los atributos de Dios es Él. Están en Él, están condensados en Él. Él es no solamente el Salvador, Él es la salvación. Entonces, Pablo le escribe esta carta a los Efesios y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Qué dice? En Cristo Jesús. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santos y fieles que están en Cristo Jesús. A los santos y fieles que están en Cristo. ¿Hay alguien que está en Cristo? ¿Usted es santo? ¿Usted es fiel? Baja la intensidad. Es más, varios han dicho amén por no quedar mal.
Pero yo estoy seguro, ¿verdad?, que su mente se ha puesto a pensar, ¿es santo? Bueno, hasta ayer. ¿Es fiel? ¿Es fiel? Y dice, no, ¿qué fiel voy a ser? No vengo hace 2 semanas, no vengo hace 4 meses. ¿Verdad? ¿Qué fiel voy a ser? Pero tremendo lo que dice, ¿no? A los santos y fieles en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Alguien me está entendiendo? Miren qué poderoso es estar en Cristo. Mire cuánto beneficio nos da estar en Cristo y que Cristo esté en nosotros. La Biblia nos dice que nosotros estamos en Cristo, pero también dice que Cristo está en nosotros. O sea que no hay forma que nos podamos separar de Él, mucho menos que Él se separe de nosotros. ¿Y de qué me beneficia eso? No, más bien pregunta de en qué no te beneficia, porque te beneficia en todo. El versículo clave de los primeros 3 capítulos es el verso 3, que justamente nos va a introducir a este tema. Dios ha transferido al creyente, en la persona del Señor Jesucristo, toda su herencia de riqueza espiritual. Toda herencia de riqueza espiritual, Dios nos lo ha transferido a cada uno de los cristianos en Cristo Jesús. La desgracia de muchas personas cristianas es que muchos creen que tienen algo más que otros. ¿Sabe por qué hay tanto celo y tanta envidia en la iglesia del Señor hoy en día? Por falta de revelación. ¿Por qué? Porque hay varias personas entre ustedes que piensan que yo, o que el hermano que toca, o que los que cantan, o que los otros que predican, mucha gente de ustedes y de ustedes que están viendo las redes sociales, la transmisión, piensan que los que estamos acá tenemos cosas que ustedes no tienen. Y esa es una de las mentiras más grandes que el diablo, ¿verdad?, ha introducido en la mente de muchos creyentes. Por eso que la gente mira a los que están arriba como si fueran dioses, como si, wow, como si uno tuviera un poco más de Espíritu Santo que el otro. Como si sobre uno hubiera un poco más de gracia de Dios que en el otro. Como si Dios tuviera más misericordia de uno que en el otro. Nosotros necesitamos entender, Dios como Padre no es como usted como padre. Usted puede hacer acepción de personas con sus hijos. Dios no hace acepción de personas. Todo lo que Cristo, todas las riquezas que hay en Cristo lo tienes tú. Lo tienes tú igualito. Lo tienes tú, Alex. Lo tienes tú, Angelita. Lo tiene usted, hermana Victoria. Lo tiene usted, hermana Pilar. Lo tiene usted, hermana Luz. Lo tiene usted, hermano Andrés. Todo. Pero ¿por qué vive en verdad como mendigos mucha gente? ¿Por qué tanta gente en la iglesia todavía dice, ore usted porque a usted Dios lo escucha? Mentira del diablo. Porque un padre escucha a cualquiera de sus hijos. ¿Hay algún hijo? Dios te escucha entonces. Dios te escucha. Dios quiere escucharte. Dios quiere escuchar el clamor de cada uno de ustedes. Usted no necesita un intermediario. Eso era en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios antes tenía, ¿verdad?, la única manera como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento podía acercarse a Dios o tener una vislumbre de la persona de Dios y los beneficios de Dios era todo a través del sumo sacerdote. Pero bendito sea el Señor, cuando Cristo fue crucificado, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que el velo del templo fue rasgado de arriba hacia abajo.
¿Qué significaba eso? Que Dios estaba abriendo un camino nuevo. ¿Para qué? Para que todas las personas que formaran parte de su iglesia pudieran acercarse, como dice el escritor a los Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar oportuno socorro. Usted no necesita un papa, ni un pastor, ni un hermanito, ni una hermanita ungido, ¿verdad? Para acercarte a tu Padre. Lo que cada uno de nosotros tiene que desarrollar es conciencia de hijo. Usted no es un bastardo, usted es un hijo de Dios, pero tienes que creerlo. Ojo, si es que lo eres. Pastor, y si es que no lo soy, arrepiéntete entonces de todos tus pecados. Arrepiéntete de toda la basura que has cometido en tu vida y venga a Dios humillado, pídale perdón a Dios, Él tendrá misericordia de usted. Acérquese al Señor y el Señor se acercará a vosotros y tendrá misericordia y limpiará tus pecados y sanará tu herida, ¿verdad? Y hermano querido, prepárate porque a todos los que son sus hijos, Dios, hermano querido, comienza a limpiar, comienza a lavar, comienza a transformar. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes grandes para cada uno, no solamente para algunos, no solamente para unos cuantos, para cada uno. Vamos, dígale al que está a su costado, no sea vago, dígale, no sea vago, dígale. ¿Qué hay que hacer? Hay que ayunar. Hay que ayunar. ¿Cuánta gente yo veo, hermano? Tengo 33 años en la iglesia. He visto de todo, como le digo a mi hijo. Personas que piensan que ayunando, orando 20 horas, orando 15 horas, ¿verdad? Van a lograr lo que otros no logran. O sea, estamos pensando, ¿verdad? Mucha gente todavía sigue pensando, tengo que orar bastante para que Dios me ame. No. Tengo que orar bastante para que Dios me acepte. No. Si quieres orar bastante, ore, pero no para que Dios lo ame, porque ya Dios te ama. No para que Dios te acepte, porque ya Dios te aceptó. No porque oras bastante, sino porque estás en Cristo. Y en Cristo tú eres acepto. ¿Por qué? Porque Dios no ve tu pecado ni tus errores. Dios ve a Cristo, bendito sea el Señor. Aleluya. Tremenda verdad que hace libre a la persona. Dígale a la persona que tiene a tu costado, no tienes que ser como esa mujer encorvada. No tienes que caminar como si no fueras una hija de Dios. No tienes que caminar, vamos, alímele. Levanta la cabeza, dígale, levanta la cabeza. Hay gente en la iglesia que no necesita orar más, ni ayunar más, ni congregarse más, ni leer la Biblia más, ni predicar más. Solamente saber, mirarte al espejo, leer este pasaje, ¿verdad? Y decir, tremendo, ¿verdad? Soy nueva criatura. Porque la palabra de Dios declara que si yo estoy en Cristo, soy nueva criatura. Acá Pablo dice, bendito sea el siguiente, bendito sea. Bendito sea. Ay, Señor. Bendito sea. Felizmente lo estoy mirando en Cristo a los hermanos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Dígale al que está a su costado, ahora ya sé por qué vives así, dígale. Vamos, dígale. Ahora ya sé por qué has vivido mal todos estos años, por no saber leer. ¿Por qué? Vamos a hacer un curso, ¿verdad?, de gramática, de lengua, qué sé yo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, tiempo. Tiempo pasado. ¿Y cuántos de ustedes están orando o han escuchado personas, Señor, bendíceme? Señor, bendíceme. No. Y usted me puede decir, pastor, pero no es tan mal. Eso es lo que usted cree. ¿Sabe una cosa? No existen palabras inocentes. Y una sola palabra que parezca inocente puede ocasionar una desgracia en la vida de una persona. ¿Por qué?
Porque entender mal una verdad es alejar a esa persona de todas las bendiciones que Dios quiere traerle por causa de esa verdad. El no entender una verdad de la manera correcta es alejarlo a las personas de las bendiciones que Dios quiere desatar sobre la vida de alguien a través de esa verdad. No es lo mismo decir Señor, bendíceme, que decir Señor, te doy gracias, porque tú ya me bendijiste en Cristo hace 2000 años, porque yo ya soy un hombre bendecido. Seamos honestos, si tú sabes que ya eres un hombre bendecido, entonces no estás esperando que te bendigan, sino que tú no sales para que Dios te bendiga. Es más, mucha gente hasta ni sale de su casa. ¿Por qué? Porque si no se siente bendecido, ¿para qué voy a salir? ¿Para qué voy a salir a buscar trabajo? Si ayer salí, no encontré. ¿Para qué voy a ofrecer tal producto? Si ayer ofrecí, no vendí nada. ¿Para qué voy a salir a pescar si anoche, toda la noche hemos estado pescando con Pedro y con otros amigos más, y toda la noche, ¿verdad?, sin parar, y no hemos pescado nada? No, no vale la pena. Pero no es lo mismo salir con esa mentalidad. ¿A dónde vas, mi amor? Voy a trabajar. ¿A dónde vas? Que te dije que voy a trabajar. ¿Vas a ir para ver qué consigues? No, voy a ir para recoger lo que Dios ya me ha provisto en Cristo Jesús. Seamos honestos y convérsalo con cualquier psicólogo o psiquiatra. Te estoy hablando ciencia. Jesús enseñó ciencia. No como ciencia, no como la enseñan ahora, pero atrás de eso hay ciencia. Por eso que la ciencia confirma todas las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, hermano, créanme. No es lo mismo creer que tú no es lo mismo creer que tú no tienes padre que saber que tienes un padre. No es lo mismo. O sea, no me ponga cara, ¿verdad?, de huérfano. Dígale a su vecino, no me pongas cara de huérfano, porque tienes un padre. Tienes un padre. Y tienes un padre, ¿verdad? Y no me refiero a tu papá de carne. Tienes un Dios y Padre que ha prometido, ¿verdad?, cuidarte, que ha prometido estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin de los tiempos. Entonces, ¿por qué caminas como si no tuvieras padre? Satanás está vencido. Dígale al que está asustado, dices amén, pero sigues peleando con él. ¿Cuánta gente sigue peleando? O sea, si diablo, te ato, te recontra no sé cuánto, te cabeceo, te pateo, te golpeo, te empujo. Hermano, nosotros no tenemos que pelear con el enemigo porque él ya fue vencido. Lo venció Cristo. Lo venció Cristo. Él es un enemigo vencido y avergonzado. Pero pastor, ¿y por qué tantos hombres de Dios caen? ¿Y por qué tantas mujeres de Dios caen? ¿Y por qué tantos hijos de Dios viven vidas en derrota? Bueno, te voy a decir lo mismo del principio. No es porque el diablo no es porque el diablo tenga poder, porque él ya no tiene poder para hacerte nada. Cristo ya lo venció. Pero ¿y por qué siento que él me vence? Porque crees las mentiras. ¿Qué cosa es lo que le da poder? Satanás no trabaja con un poder que él tenga, sino Satanás trabaja con el poder que usted o yo le otorguemos cuando nosotros creemos sus mentiras o sus engaños. Te voy a hacer un ejemplo sencillo. ¿Qué dice la Biblia? Que ahora estás en Cristo, nueva criatura es.
el diablo te dice, ¿nueva? Oye, pero no me hagas reír. ¿A dónde vas a ser nueva criatura? Mira cómo piensas, mira cómo sientes. Mira, pasó esa muchacha, ¿verdad? En minifalda y tus ojos se te iban, hermanito, ¿no? Qué ungido que estás, ¿no? Y mira que tú eres, que dices que eres nueva criatura, que ahora eres una nueva mujer. Mira cómo es la verdad, tu marido vino y te agarraste ahí y no le respetaste, le levantaste la voz, le tiraste el plato, ¿verdad? Y ¿verdad? Nueva criatura, ¿no? Mentirosa, mentiroso. Y uno dice, sí, debe ser, sí, bueno, debe ser que no soy tan nueva criatura como la Biblia dice. ¿Qué está haciendo el diablo? Está trabajando con mentiras y con engaños. Y Dios está mirando hasta dónde nosotros estamos creyendo lo que dice su palabra. Si Dios dice que eres nueva criatura, créame, usted es nueva criatura. Si Dios dice que usted o yo podemos hacer algo, si Dios lo dice, entonces hay que creer lo que Dios dice. Por eso que la Escritura en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el libro de Joel, si mal no recuerdo, diga el débil. ¿Cómo es eso? ¿Por qué Dios le manda a decir a su pueblo? O sea, Dios sabe que su pueblo es débil. ¿Y por qué le manda a decir al débil que diga que es fuerte? Porque nosotros debemos de reconocer nuestra debilidad, pero debemos de reconocer a la par su poder. Y debemos de reconocer que en Cristo yo ya no soy débil. ¿Por qué? Porque la fuerza, el poder que hay en Cristo me da a mí la fortaleza para yo poder hacer frente a cualquier circunstancia. Tenemos la mente de Cristo. Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, pero más de uno de los que ha dicho amén se ha puesto a pensar, la mente de Cristo no sepa, pastor, usted no sabe lo que pasa por mi cabeza. Claro, porque usted se está viendo ¿cómo? En la carne. Porque usted y yo muchas veces todavía seguimos viéndonos en la carne. Pero Dios no te ve en la carne, porque de aquí en adelante ya no te conocemos más en la carne. De modo que si alguno está en Cristo, ahí está el poder, ahí está lo sobrenatural, ahí está la transformación verdadera. No de que tú hagas algo para cambiar, sino de que tú entiendas que Cristo ya lo hizo todo. Y por la fe, usted y yo debemos de apropiarnos y de creer. Porque seamos honestos, y con esto voy terminando. Seamos honestos. Un hombre, ¿por qué un hombre agarra todo a golpes? ¿Por qué un hombre pega a una mujer? ¿Por qué una mujer le pega a un hombre? ¿Por qué una mujer no respeta a su marido? Es muy sencillo. Porque lo has aprendido. Porque has vivido en un hogar donde tu madre no respetaba a tu padre. Son conductas aprendidas, no son demonios. Porque tú has crecido en un ambiente o ¿por qué muchos hombres son así iracundos y violentos y le pegan a la esposa? Muy sencillo, porque has nacido en un hogar donde has tenido un padre que pensaba que ser hombre, que ser macho, era pegarle a la mujer o tener... ¿Por qué hay tantos hombres que tienen una mujer, 2 mujeres, 4 mujeres, 6, 8, 10 mujeres y se acuestan con cualquiera? ¿Por qué? Señores, por lo que tienen en la cabeza. Porque ellos han crecido en un hogar donde vieron desde pequeño a su padre con una mujer, con 2, con 3, con 4, con 5... Vieron al padre que siempre maltrataba a la madre. ¿Y qué va a hacer los hijos cuando crezcan? Golpearle a la esposa también. ¿Por qué? Porque para ellos es normal. Y cuando venimos a Cristo, escucha,
Y cuando venimos a Cristo, nosotros nos arrepentimos. Y ojo, quiero darles un dato, teológicamente hablando. Los seres humanos tenemos que arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho, pero sobre todo, escucha, sobre todo, de lo que somos. De lo que somos, de eso hay que arrepentirse. De lo que somos. ¿Qué somos según la Biblia? Todos. ¿Qué éramos nosotros antes? Pablo dice en Efesios capítulo 2 que antes nosotros éramos, ¿verdad? ¿Qué cosa? Delincuentes para Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos cometido delitos y pecados. Pero ¿por qué hemos cometido delitos y pecados? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, tiempo pasado, muertos en vuestros delitos y pecados. Pero escucha, delitos y pecados, eso es lo que ustedes y yo y nosotros, todos hemos cometido delitos y pecados de diferente calibre, pero todos. ¿Pero por qué? Muy sencillo, porque todos teníamos el mismo problema. ¿Cuál era nuestro problema y cuál sigue siendo el problema de la humanidad? La naturaleza pecaminosa con la que todo el mundo nace y viene a este mundo. Y de eso hay que arrepentirse. ¿Por qué? O sea, por eso que una persona no es que me arrepiento solamente de lo que hago, sino que tenemos que entender que todo lo que hacemos proviene de lo que somos. Si antes éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, si antes estábamos muertos espiritualmente, se entiende por qué hacíamos tantas cosas malas. ¿Por qué? Porque por naturaleza no podíamos hacer nada bueno, porque estábamos muertos espiritualmente. La vida de Dios no estaba en nuestro interior. Por eso que todo el mundo quiere hacer lo bueno, pero terminábamos haciendo lo malo. Y eso nos frustraba. Y eso nos hacía pensar que, entonces es imposible dejar de pecar. Sí, es verdad. Es imposible dejar de pecar a menos que Cristo te haga libre de esa naturaleza pecaminosa. A menos que Dios mismo nos haga libre de esa naturaleza pecaminosa. ¿Y de qué manera nos puede hacer libre de esa naturaleza pecaminosa? Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y del pecado que todos traemos desde que nacemos. Señor, soy un pecador. Por eso dicen la oración del pecador. No es la oración del buen chico. No es la oración de la buena chica, de la monjita, del cura. No, no, no. Para Dios todos somos pecadores. Por eso pecamos, porque somos. Y cuando reconocemos lo que somos delante de Dios, pecadores, Señor, perdóname, soy un pecador. Acuérdense del fariseo que subió a un monte y junto con un publicano que subió. El publicano hipócrita, ¿qué hizo? El fariseo hipócrita levantó los ojos al cielo y entabló una conversación con Dios. Señor, tú sabes que yo cumplo tu palabra, tus mandamientos. Tú sabes que yo doy diezmo de todas las cosas que gano. Tú sabes, estaba contándole a Dios todo su currículum. Y el publicano dice que ni siquiera tenía la cara de levantar los ojos al cielo. Y la oración que hizo el publicano fue: Señor, sé propicio a mi pecador. Y Jesucristo, al escuchar la oración de los dos en el monte, le dijo a sus discípulos: ciertamente ese publicano va delante que muchos al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque, hermano querido, nosotros no podemos creernos que somos mejores que otros. Ninguno de nosotros es mejor que nadie. Porque todos
Todos hemos venido con el virus del pecado, de la naturaleza muerta, de la naturaleza malvada, que Adán y Eva, después de pecar, transfirieron a través de la sangre a toda la raza humana. Nacimos muertos. Por eso Pablo dice, mas Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. Eso merece un aplauso, creo. Apláudale a Cristo. Por los méritos de Cristo es que nosotros podemos disfrutar una nueva relación con el Padre. Yo me puedo presentar delante del Padre en esta noche, no porque me porto bien, sino porque estoy en Cristo. Y si hubiese pecado en este día, la Biblia dice, por lo menos la mía, abogado tengo. Abogado tengo en Cristo, aleluya. En Cristo, siempre la persona de Cristo aparece por cualquier lado para salvarme, bendito sea el Señor, para posicionarme como un hijo de Dios. Póngase de pie, por favor. Sin Cristo y aparte de Cristo no tenemos nada, no somos nada y no podemos hacer nada. Así es que espero que a partir de esta noche el nombre de Cristo comience a ser más pronunciado por tu boca. Y cada vez que usted haya hecho algo malo, venga a la iglesia. ¿Por qué? No sea como Adán, diablo mentiroso. Sus mentiras son descubiertas y desbaratadas. ¿Sabe por qué? Porque normalmente una persona cuando peca, lo primero que hace es tener miedo a Dios y esconderse, o por lo menos intentar o pensar que me puedo esconder de Dios, como si nos pudiéramos esconder de Dios, como si Dios no supiera lo malo que hemos hecho. Nosotros tenemos 22 cámaras en todo el local, 22 cámaras, aparte de un sistema, ¿verdad?, de otro tipo de seguridad. 22 cámaras, y hay mucha gente que estará mirando de repente la cámara. No, me quiero agarrar la cartera de la hermana Pilar, ¿cómo se llama? Y veo allá, no, pucha, me están mirando. Miro para allá, otra cámara, por allá hay dos más. Dios mío, no se puede robar acá, Dios me está mirando por cámara. Hermano querido, así no hayan cámaras. Así no hayas cámaras. Nunca, dígale a su vecino, nunca vivas cuidándote de las cámaras. Porque no en todos lados hay cámaras, pero en todos lados está el ojo de Dios. En todos lados está Dios mirando lo que nosotros hacemos. Así que, ¿qué ondas? Todo Efesios, lea por favor, todo el capítulo 1, 2, 3 y 4. Te vas a bendecir. Y subraye todas las partes donde diga en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, vamos hermano, según nos escogió, Efesios 1, 5, 1, 4. Según nos escogió en Él. ¿Quién es Él? O sea, según nos escogió en Cristo. ¿Cuándo nos escogió Dios? Antes de la fundación del mundo. ¡Wow! O sea, cuando usted ni siquiera estaba en la imaginación, en la mente de su padre y de su madre, cuando tu madre no te había concebido, ¿verdad?, en su vientre, miles de años antes, Dios en Cristo ya nos había escogido. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué más? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio
de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué más? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Por eso, mire, si usted aprende estas partes, estos versículos, y entendieras que en Cristo Dios te acepta. ¿Por qué te acepta? ¿Cuántas veces no has tenido vergüenza de acercarte a Dios o de venir a la iglesia porque es que forniqué, es que adulteré, es que vi pornografía, es que me masturbé, es que robé, es que hice un negocio trucho? La gente comete pecados y lo primero que el diablo pone en su mente es: pero ¿cómo vas a ir a la iglesia? Pero mira lo que has hecho, pero mira lo que has pensado, mira lo que has sentido en tu corazón, pero mira toda la canallada que has hecho, ¿verdad? Encima vas a levantar la mano, pero qué sinvergüenza que eres. Y si bien es cierto, podría ser que hay alguien que sea un sinvergüenza, que realmente no tenga, o sea, que realmente no se arrepienta o no se sienta mal por lo que ha hecho. Sin embargo, yo estoy convencido por la palabra que si uno es hijo de Dios, el Espíritu Santo que mora dentro mío me va a redarguir, va a producir en mí ese sentimiento, ¿verdad? De inconformidad. ¿Por qué? Porque voy a sentir la tristeza que hay en el corazón de Dios, y el Espíritu Santo me va a trabajar tanto hasta forzarme a arrepentirme. Y una vez que yo me arrepienta, obviamente Dios el Padre me va a perdonar. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo, y Cristo es mi abogado, y Él ya resolvió un tremendo caso. Hace 2000 años mi abogado no solamente presentó argumentos de palabras, sino que mi abogado fue el que se presentó ante el juez justo, y el abogado me salvó la vida, dando su vida por mi propia vida. ¡Aleluya! Por eso que nosotros tenemos que aprender a orar. Tenemos que cambiar las oraciones. Oh Señor, ¿verdad? No, ya no ore, ¿verdad? Como si usted estuviera desarmada, como si usted fuera un pobrecito, un pobrecita, ¿verdad? Que el diablo se lo puede comer cuando quiera. No, hermano, no. Cristo nos dio, antes de irse Jesucristo a la derecha del Padre, le delegó a la iglesia, a sus discípulos, que le dijo: he aquí, por tanto, toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por lo tanto, ¿qué le dijo? Por lo tanto, id, vayan y prediquen mi evangelio y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y se fue, bendito sea el Señor. Y se fue, pero no se fue por irresponsable. Él se fue porque sabía que esos hombres comunes y corrientes, así como nosotros, podían hacer la tarea. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo se fue, pero envió al otro Consolador. ¿Quién era? El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Aleluya. El Espíritu de Cristo. Aleluya. El Espíritu Santo. Y ahora mora dentro de nosotros. Ahora mora dentro tuyo. Vamos, dígale al que está acostado: ese Cristo ahora mora dentro tuyo. Dentro tuyo. Por eso que cuando ahora vengan las tentaciones, digan: no, pero tú vas a caer. Tú eres un débil. Cierto. Si no estuviera Cristo, soy un débil. Sigo siendo el hombre de antes, pero ahora tengo a Cristo. Entonces Satanás retrocede de mi vida. O sea, podemos ordenar a los demonios que retrocedan. Es más, ni siquiera hablarles muchas veces. Como cuenta una historia de un hombre de Dios, no me acuerdo si la sabes. Un hombre de Dios estaba en su primer piso, 2 de la mañana creo que eran,
esos hombres de Dios de antes. Y de pronto Satanás dice que se presentó en persona, Satanás. Y este hombre de Dios se iba a recostar en el colchón, o sea, en su sofá. Agarrar lo que mirando, se dio cuenta que era el diablo. Y le dijo, ah, eras tú. Y se dio la vuelta y se puso a dormir. Y el diablo se tuvo que ir. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que no te puede tocar. Y ese hombre de Dios sabía que no tenía por qué ni siquiera estar hablando ni echándolo fuera. Porque al no darle importancia, estaba mostrando su confianza total en la protección de Dios. Que Dios nos ayude. Padre querido, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra y gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre querido, gracias. Gracias por todas las verdades, Dios, que están escritas, que tú las has dejado, Señor, en este libro, Dios. Y sobre todo, gracias por tu Espíritu Santo, porque Él es quien nos ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que cada vez que leamos, Señor, estos versículos, pueda, Dios mío, Señor, la verdad ser vista por cada uno de nosotros, ser entendida sobrenaturalmente, Señor. Perdóname, Dios mío, Señor, por todas las veces que he vivido, Señor, como si fuera un huérfano. Perdóname, Dios, por haber vivido, Señor, como si fuera un mendigo, por haberme sometido a las mentiras del diablo. Perdónanos, Dios, por haber creído tantas mentiras, por haberme dejado engañar. Perdóname, Dios mío, Señor, porque por no haber sabido, por no haber aprendido quién soy yo en Cristo, por no haberme tomado la molestia de leer tu palabra para ver a través de tu palabra todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor de cada uno de nosotros, sus hijos. Perdónanos, Dios mío, Señor, porque todavía nos vemos como si fuéramos víctimas del diablo, víctimas de las circunstancias, víctimas de la crisis, víctimas de las necesidades, víctimas de las personas. Dios mío, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos por no haber desarrollado una identidad de hijo de Dios, de hija de Dios, por no saber, Dios mío, Señor, todas las bendiciones espirituales que tú ya nos has dado en Cristo Jesús. Perdóname, Dios, por todas las veces que te he pedido cosas que tú ya me las has dado en Cristo y que no estoy disfrutándolas porque estoy creyendo que tú todavía no me las has dado, o pensando que tengo que hacer algo yo aquí en la tierra para que tú me las des, cuando en realidad no tengo que hacer nada porque Cristo ya hizo todo. Bendito sea el Señor, para que muchas bendiciones espirituales pueda yo usarlas y beneficiarme de esas bendiciones, Dios. Señor mi Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos, Dios mío, Señor, por cada uno de esos argumentos mentirosos que han estado trabajando en mente y en el corazón, Señor, de tus pueblos. Perdónanos, Dios, por haber vivido tanto tiempo como jorobados, encorvados, doblados, Señor, sin levantar cabeza. Perdóname, Dios mío, Señor, dígale ahí, me arrepiento, Dios mío, Señor, de mi pecado. Perdóname porque soy un pecador, Dios. Te necesito, Dios mío, Jehová. Necesito que Jesucristo, tú seas mi salvador. Señor, yo reconozco que tú eres el único que puede salvarme. Dígale esta noche, yo reconozco que tú eres el único Señor, que fuera de ti no hay quien pueda salvarme, Jesús. Yo reconozco que soy un pecador. Necesito que tú me perdones todos los pecados que yo he cometido, Señor, desde pequeño hasta viejo, hasta grande. Perdóname, Dios, pídale ahí, aleluya, cada uno de los que saben. Cada uno de los que saben, bendito es el Señor. Pero sabes una cosa, no solo te arrepientas, no solo confieses tu pecado a Dios, no solamente le pidas perdón, sino sobre todo confía. La palabra de Dios dice en Juan 1:9 que si nosotros confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos de todo nuestro corazón y lo confesamos al Señor, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados que hayamos cometido y para limpiar la maldad
de nuestros corazones. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, gracias. Si tú has hecho esa confesión, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, aleluya. Dele gracias a Dios ahí donde está. Dale gracias a Dios, aleluya. Aleluya, aleluya. Acepta la realidad, acepta la verdad de Dios por encima de toda mentira del infierno. Acepta lo que Cristo ya hizo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quita todo espíritu, Dios mío, Señor, de enfermedad. Quita todo espíritu de enfermedad del cuerpo de Cristo. En esta noche, Dios, oramos, Dios, por todos aquellos miembros del cuerpo de Cristo que están con un espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ordenamos a ese espíritu de enfermedad que salga, que salga, que salga del cuerpo de Cristo. Sale espíritu de enfermedad, sale espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, sal espíritu de mentira, espíritu de engaño que has tenido encorvado a tanta gente, que has tenido con la cabeza mirando el suelo, mirando la tierra sin levantar. A cuántos hijos de Dios has mantenido, ¿verdad? Esclavos, has mantenido en cárceles, has mantenido esclavos de pecados, haciéndoles creer que ellos no pueden salir de esa cárcel, haciéndoles creer que están obligados a repetir la historia de sus padres o de sus generaciones pasadas. Pero en el nombre de Jesús, en esta noche nos levantamos la cabeza. Nos levantamos la cabeza porque escuchamos tu palabra, escuchamos tu voz que nos está diciendo a las mujeres: mujer, levántate, te dice el Señor. No camines más encorvada, no camines más como pobrecita. Tú no eres ninguna pobrecita, tú no eres una hija de Abraham solamente, tú eres una hija de Dios, de alguien más grande. Aleluya, aleluya, alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jesús. Tú eres un hijo de Dios. No camines encorvado, no camines, ¿verdad?, como si todavía le debieras a Dios. ¿Sabe una cosa? Dios, Jesucristo, pagó tu deuda. No camines, ¿verdad?, como alguien que le sigue debiendo a Dios por todos los pecados que has cometido. Si usted se ha arrepentido de todo corazón, sepa usted que usted ya no le debe nada a Dios. Cristo pagó. Cristo dijo: consumado es. La deuda que debías al Padre está cancelada en su totalidad. Eres libre, eres libre, eres libre. Salga de la deuda, salga de la deuda espiritual, sal de la prisión espiritual, sal de esa prisión emocional, sal de esa cárcel física, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre querido. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Esta noche vamos a dedicar un bebé, un varoncito. Pasa, hija. De nuestro hermano.